La lluvia golpeaba con furia sobre el parabrisas y las luces de mi coche eran las únicas que rompían la oscuridad impenetrable de la carretera. La noche estaba en su punto más sombrío, como si el universo entero hubiera decidido ponerme a prueba. Yo era Ángel, agente del FBI, y en este momento me sentía más vulnerable que nunca. Había pasado un día largo, agotador y lleno de tensiones, donde las reuniones interminables y las investigaciones sin fin se sucedían sin descanso. Ya solo quería llegar a casa, quitarme los tacones, abrazar a mi hijo y dejar que el calor de la casa me envolviera. Sin embargo, la tormenta me estaba retrasando y cada gota de lluvia que caía me recordaba que mi camino a casa no sería tan sencillo como esperaba. La carretera estaba vacía, el paisaje en sombras, apenas iluminado por la tenue luz de mi coche. De vez en cuando, la lluvia formaba una danza hipnótica sobre los cristales, distrayéndome por un instante, pero mi mente siempre regresaba a la pesada carga de responsabilidades que llevaba encima. Pensaba en mi familia, en mi hijo que seguramente ya me esperaba con un dibujo en las manos, y me preguntaba si algún día podría ser suficiente, si alguna vez podría sentir que había alcanzado algo de paz en medio de todo esto. De repente, algo me sacó de mis pensamientos. Al mirar por el retrovisor, vi las luces azules brillando intensamente. Mi estómago se retorció. El coche de policía que se acercaba, de manera inquietante, parecía casi un presagio. No había hecho nada malo, pero el simple hecho de ver las luces en la oscuridad me llenó de una sensación inexplicable de aprensión. Como mujer negra, sola en una carretera desierta, en una ciudad pequeña, sabía que el solo hecho de ser vista podía cambiar la dinámica por completo, incluso con mi placa del FBI brillando en el tablero. El coche se acercaba con una determinación que me heló. Sabía que, aunque tenía la autoridad de la ley de mi lado, la realidad era muy diferente a la de mis colegas blancos. La mirada de los demás, siempre cargada de prejuicio, convertía cada situación en algo más complejo de lo que debería ser. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, pero traté de mantenerme firme. Mis manos comenzaron a sudar mientras reducía la velocidad y me dirigía hacia el arcén. Sabía lo que venía, pero aún así no podía evitar el nudo en el estómago. El policía hizo un gesto para que me detuviera, y el sonido de los frenos parecía resonar en mis oídos como un eco de la tensión que se acumulaba. Me detuve, sentí que el aire se volvía más denso, y mi mente comenzó a repasar todo lo que me habían dicho sobre cómo manejar este tipo de situaciones. Mantener la calma, ser respetuosa, recordar que, aunque yo fuera una agente del FBI, en los ojos de esa persona, yo podría ser solo una amenaza más. El policía se acercó a mi ventana con pasos firmes. Su expresión era fría, distante, casi como si me estuviera evaluando, buscando algo en mí que no le agradara. Vi su mirada fija en mí, sin emoción alguna. «Documentos», ordenó sin saludar, su tono grave y autoritario. «Claro, oficial», respondí, mi voz intentando mantenerse controlada, aunque por dentro me sentía como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Mis manos temblaban mientras sacaba mi billetera y mostraba mi identificación. La tensión era tan palpable que casi podía escuchar el retumbar de mi corazón. Sabía que tenía que ser cuidadosa, demasiado cuidadosa. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar porque el prejuicio que me enfrentaba no fuera más fuerte que mi capacidad para mantener la calma. Cada segundo que pasaba junto a él, sentía que el aire se volvía más pesado, que mi respiración se hacía más superficial. Mi cuerpo estaba tenso, esperando el momento en que algo podría estallar, pero sabía que no podía mostrar ningún signo de debilidad. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por todos aquellos que, como yo, se sentían atrapados en una batalla invisible, luchando contra el miedo, el odio
y el prejuicio. Y mientras esa noche se alargaba, algo dentro de mí se encendió. Este no era un encuentro cualquiera. Y esta no era una situación que podría dejar ir fácilmente. Había mucho más en juego que un simple control de tráfico. La lucha por la justicia, la dignidad y la verdad me esperaba. Y estaba lista para enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Cada movimiento tenía que ser medido, calculado al milímetro. La presión se acumulaba en mi pecho y sentía como si el aire se volviera denso a medida que mi corazón aceleraba. Saqué mi cartera con mano firme y se la mostré, pero su mirada me atravesaba, cargada de desdén. ¿No eres de aquí?, preguntó Marky, con una voz cargada de sarcasmo. No era una pregunta genuina, sino una afirmación disfrazada. Sentí una oleada de incomodidad recorrer mi cuerpo, mis músculos tensándose. Ya había decidido quién era yo antes de que pudiera abrir la boca. No, solo estoy de paso. Soy agente del FBI y estoy en camino a casa, dije con voz lo más calmada que pude, aunque mi interior gritaba: «FBI, ¿eh?», replicó Marky, su tono ágil y burlón. «¿Qué haces aquí exactamente? ¿Qué quiere una mujer como tú en una ciudad como esta?». Sus palabras me golpearon con fuerza, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una mezcla de ira y frustración comenzó a formarse dentro de mí, amenazando con desbordarme. «Soy un agente como cualquier otro», respondí, esforzándome por mantener la calma. «Y no estoy aquí para causar problemas». Marky no pareció impresionado. «¿No pareces alguien que solo está de paso?». «Ustedes siempre tienen algo que esconder», dijo con desdén, sus ojos brillando con hostilidad. La sensación de impotencia creció en mí. Sabía que él estaba jugando con los prejuicios, utilizando el color de mi piel y mi género como excusas para descalificarme, para intentar hacerme sentir inferior, no digna de respeto. «Yo no he hecho nada malo», insistí, mi voz ahora más alta, más firme. «Por favor, verifica mis documentos. Verás que soy quien digo que soy». Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, y pude sentir cómo la tensión se acumulaba, como si todo el aire que me rodeaba se hubiera espeso. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Me costaba mantener la compostura, mientras me sentía cada vez más tratada como una criminal, no por lo que había hecho, sino por lo que era. Sentía como si mi identidad estuviera siendo reducida a nada más que una serie de etiquetas que él había decidido ponerme. «¡Sal del coche!», ordenó, esta vez con una voz más autoritaria, como si mi resistencia fuera un desafío a su autoridad. Mi corazón latía con fuerza, el miedo se apoderaba de mí, pero no podía ceder. Sabía que cualquier movimiento brusco podría ser interpretado de manera errónea, y eso podría empeorar las cosas. Mi mente luchaba entre la razón y el instinto. «No voy a salir del coche», respondí con firmeza, una oleada de determinación llenando cada palabra. «No he hecho nada malo, y no tienes derecho a forzarme a salir». Sus ojos se estrecharon, y su voz se volvió aún más amenazante. «No estás en posición de hacer exigencias. Soy yo quien tiene el control aquí». Sentí una corriente de adrenalina recorriéndome. Cada fibra de mi ser deseaba resistir, desafiar su arrogancia. Pero sabía que cualquier error podría ser fatal. Marky estaba allí no solo para interrogarme, sino para afirmar su dominio, para recordar que él era el que tenía la autoridad. «Soy agente del FBI», le dije controlando mi voz, «y necesitas entender que esto no es solo un capricho. Estoy aquí por una misión». Marky no cedió y su arrogancia no disminuyó ni un ápice. «Agente del FBI o no, estás en una ciudad pequeña y yo tengo el control aquí», dijo, cada palabra impregnada de desafío. Estaba claro que lo que menos le interesaba era la verdad. Lo único que quería era afirmar su poder sobre mí,
hacerme sentir pequeña. La lluvia seguía cayendo. El sonido del agua golpeando el techo del coche era como un ritmo incesante, casi como la banda sonora de este enfrentamiento. Lo que antes era solo una noche lluviosa se había transformado en un campo de batalla. Yo sabía que debía tomar una decisión, y pronto. La lucha por la justicia, por la dignidad, apenas comenzaba, pero me negaba a dejarme intimidar. La sensación de que todo estaba a punto de estallar era inevitable. Sentía mi corazón latiendo desbocado mientras Marky se acercaba a mi ventana. La luz de los faroles de su coche de policía iluminaba mi rostro, haciendo que las gotas de lluvia resbalaran por la ventanilla. El desprecio en sus ojos era evidente, y cada vez que me miraba, sentía como si no solo me viera como una mujer negra, sino como una intrusa, alguien que no tenía derecho a estar en ese lugar, en su ciudad. «No deberías estar aquí, ¿sabes eso?», dijo, con la voz rasposa y cargada de desprecio. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe directo. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. «Soy agente del FBI», respondí, intentando que mis palabras sonaran más fuertes, más seguras. «Solo estoy de paso por la ciudad». Él no lo creyó. «¿Agente del FBI? ¿Qué hace una persona como tú en un lugar como este?», preguntó con una ceja arqueada cruzando los brazos. La incredulidad y el desprecio eran palpables en su mirada. Sabía que él no solo me descalificaba como mujer, sino también como ser humano. Yo no importaba. Para él, no era más que una amenaza en su territorio. «Como ya te dije, solo paso por aquí. No he hecho nada malo», insistí, mi voz temblando ligeramente, pero mi corazón latía con fuerza, empujándome a continuar. Pero a medida que hablaba, sentía cómo la sensación de ser juzgada, de ser menospreciada, se volvía más fuerte. Sus palabras no eran solo un ataque contra mí, eran una forma de negar mi existencia, mi humanidad. Y eso sí que no lo podía permitir. «¡Sal del coche!», ordenó Marky, su voz dura, sin espacio para discusión. Sabía que debía obedecer, pero una indignación creciente llenaba mi pecho. ¿Por qué tendría que salir de mi coche si no había hecho nada malo? Mis manos apretaron el volante con fuerza mientras trataba de calmarme. «Con todo el respeto, señor, no voy a salir del coche. No he hecho nada malo», respondí, con la voz firme, aunque la adrenalina comenzaba a recorrer mi cuerpo. Marky dio un paso hacia adelante. Su presencia se volvía más intimidante. Su mirada era amenaza pura, y me sentí pequeña frente a él. Pero no estaba dispuesta a ceder. «Estás desobedeciendo una orden policial. Esto puede acabar mal para ti», dijo, su tono aún más severo. Mi corazón latía rápido, pero no iba a dejar que me arrastrara a su juego. «Estás desobedeciendo una orden policial». «Esto puede acabar mal para ti», dijo, su tono aún más severo. Mi corazón latía rápido, pero no iba a dejar que me arrastrara a su juego. «¡Estás abusando de tu poder!», grité, mi voz resonando en la noche quieta. «No soy una criminal». Sus ojos se entrecerraron y se inclinó hacia el coche, su aliento cálido rozando mi rostro. El miedo se entremezclaba con la ira en mi pecho. ¿Cómo podía atreverse a tratarme de esa manera? ¿A amenazarme con violencia sin motivo alguno? «Si no sales, seré obligado a usar la fuerza», dijo, y sus palabras cortaron como un cuchillo. En ese momento, sentí la injusticia quemando en mi garganta. No era solo la amenaza, era la humillación implícita en su actitud, en la manera en que me veía. La rabia me dio fuerzas para desafiarlo. «¿Sabes cómo te va a acabar esto? ¿Vas a seguir insistiendo?», lo desafié, mi voz ahora más alta, como un grito en la calma de la noche. Su respuesta fue fría, despectiva.
Yo soy un agente del FBI. Sabes muy bien quién soy y lo que puedo hacer. Y no me vas a salir impune. La soberbia en su tono era palpable, pero yo no iba a dejar que esa amenaza me intimidara. Mis manos temblaban de rabia, pero mi mente estaba clara. No podía permitir que me arrebataran la dignidad sin pelear. ¿Reportar?, dije, riendo con incredulidad. Eso es una broma. Nadie te va a creer. Tú no eres más que un tipo que abusa de su poder. Una mujer negra, sola, ¿verdad? Crees que soy una víctima, pero no lo soy. Las palabras de Marky estaban llenas de veneno, y podía ver cómo la desconfianza y el odio se reflejaban en sus ojos. Su odio era tan palpable que casi lo sentía como una presión en el aire. Y antes de que pudiera hacer nada más, él abrió la puerta de mi coche de golpe. No me dio tiempo para reaccionar y me empujó hacia afuera con fuerza. El impacto contra el suelo fue brutal. La caída me dejó sin aliento por un momento, y la confusión me nubló la mente. Mis manos intentaron apoyarse en el asfalto, pero el dolor de mi cuerpo golpeó con fuerza. Mi corazón latía con furia, pero sentía que todo giraba a mi alrededor. Levántate, agente, Marky dijo, su risa burlona mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer. Estaba disfrutando de mi humillación, y eso me enfureció aún más. El frío y la humillación me envolvieron, pero la ira me dio fuerzas para levantarme. El suelo estaba mojado y mi bolso se había caído, esparciendo mis pertenencias. Cuando intenté recogerlas, algo brillante llamó mi atención. Mi placa del FBI resplandeció bajo la luz de los faros de su coche. Fue entonces cuando su expresión cambió por completo. ¿Tú eres realmente un agente del FBI? Su voz tembló, y la arrogancia que había tenido antes se desmoronó por completo. La incredulidad invadió su rostro, y parecía que no podía procesar lo que acababa de suceder. ¿Sí?, respondí, mi voz firme, llena de orgullo. Levanté lo que quedaba de mi dignidad mientras me incorporaba lentamente. El dolor seguía pulsando en mi cuerpo, pero la ira me dio fuerzas para seguir de pie. Marky se quedó sin palabras, su rostro ahora lleno de sorpresa y confusión. Ya no era el hombre arrogante que había sido antes. Ahora estaba vacilante, dudando de sus propias acciones. No lo sabía, balbuceó, su voz ahora un susurro de arrepentimiento. ¿Crees que esto es una disculpa para todo lo que acabas de hacer?, le pregunté, mi mirada fija y desafiante. Necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias, y yo no voy a dejar que esto pase desapercibido. Marky se quedó en silencio, su rostro teñido de vergüenza. Sabía que no había forma de justificar lo que había hecho. Él, que antes se sentía invencible, ahora estaba derrumbado por la realidad de sus propios errores. No soy racista, susurró, pero su excusa ya no tenía valor. Yo sabía que, aunque no lo dijera en voz alta, su actitud estaba impregnada de prejuicios. Y eso no lo podía dejar pasar. La defensa de Marky era débil, y podía ver la lucha interna que se libraba en su mente. Me estaba mirando, pero era evidente que sus pensamientos estaban dispersos, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No estás haciendo tu trabajo, le dije con firmeza, sintiendo la intensidad de la verdad en mis palabras. Estás dejándote llevar por tus prejuicios. Aquellas palabras resonaban en el aire, y aunque su rostro estaba marcado por la confusión, podía ver cómo comenzaba a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. La lucha por la dignidad no era solo mía, era la lucha de todos aquellos que habían sido invisibilizados, oprimidos y despreciados por el simple hecho de ser quienes eran. Mi voz no era solo un eco personal, sino una representación de todas las voces que habían sido calladas por el racismo y la discriminación. Marky, o más bien,
El hombre que antes se sentía superior con su uniforme parecía ahora completamente perdido. Sus ojos no podían encontrar los míos, y su cuerpo, que en su rol de policía antes irradiaba autoridad, ahora mostraba inseguridad. Yo estaba decidido a hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias y que debía rendir cuentas por lo que había hecho. «Voy a reportar esto», le anuncié, sin titubeos. «Vas a tener que responder por tus acciones», agregué. Y la determinación en mi voz dejó claro que no iba a retroceder. No era solo sobre mí, ni sobre el incidente en sí, era sobre todos aquellos que, como yo, habían sido silenciados por el color de su piel. Marky no respondió. Su expresión era un caos de confusión y miedo. Podía ver cómo la valentía que antes proyectaba se había desvanecido. El silencio entre nosotros se hacía más denso con cada segundo. Sentí una punzada de dolor en mi hombro, pero la adrenalina seguía corriendo por mis venas. La caída que acababa de sufrir parecía un reflejo de todo lo que había soportado a lo largo de los años. Mientras me levantaba, el coraje crecía dentro de mí como una fuerza imparable. La indignación se convertía en mi aliado más fuerte. Marky estaba inmóvil, su mirada fija en mí, intentando procesar lo que había hecho. Por primera vez en toda la confrontación, lo vi vulnerable, y su valentía se desmoronaba ante mis ojos. «No puedes empujarme así, Marky». Mi voz cortó el aire pesado mientras la luz de los faroles iluminaba su rostro, que ahora mostraba una palidez notable. La expresión de confusión en su cara era evidente. Estaba empezando a comprender la gravedad de sus acciones. La superioridad que sentía al estar en su uniforme ya no existía. «Yo no sabía», su voz tembló, pero sus palabras sonaron vacías. «No sabía desde cuándo eso podía ser una excusa». Me acerqué a él, cada paso firme y decidido. No iba a permitir que él se desentendiera de lo que había hecho. «Actuaste por prejuicio. Me viste como una amenaza solo por ser una mujer negra sola en la noche. Eso no solo es despreciable, es vergonzoso». Él desvió la mirada, incapaz de sostener mi mirada desafiante. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo», murmuró, su voz ya sin la misma fuerza de antes. Pensé que tú... ¿Qué pensaste que yo era? ¿Una criminal? ¿Un peligro?» Estaba exhausta de tener que demostrar mi humanidad una y otra vez. Exhausta de ser juzgada por el color de mi piel. Exhausta de tener que luchar para ser escuchada. «No pensaste en nada», le respondí sin titubeos. «Dejaste que tu prejuicio guiara cada una de tus decisiones». Él parecía completamente perdido. Su frustración era palpable, pero no iba a ceder. No me daría consuelo que él se sintiera confundido. Lo que había hecho no se podía perdonar tan fácilmente. «No vengas con esta conversación de arrepentimiento ahora», le dije con dureza. «Tú no sabes lo que es ser una mujer negra en un país que constantemente te dice que eres menos. No sabes cómo se siente ser desrespetada, agredida, y aún así tener que luchar por ser escuchada. Pero yo...» intentó decir, pero sus palabras se ahogaron antes de salir completamente. Su negación sonaba vacía. «Exactamente», le interrumpí. «No estabas pensando. Y ese es el problema. La falta de reflexión. La falta de empatía». Me acerqué aún más, invadiendo su espacio, pero sin tocarlo. Era como si mis palabras fueran un peso que él no podía evadir. Marky dio un paso atrás, y no pude evitar esbozar una sonrisa irónica. «¿Sabes lo que eso significa?», le pregunté. «Que necesitas aprender, y necesitas enfrentar las consecuencias de tu comportamiento. No dejaré que esto pase desapercibido». «Ángel, por favor». Su voz sonaba angustiada, casi suplicante. No quería que esto sucediera,
Pensé que eras una criminal. No pensaste, Marky, le respondí con firmeza. Solo reaccionaste, y tu reacción fue de violencia. Crucé los brazos, manteniéndome firme ante su debilidad. Y ahora necesitas entender que no puedes actuar así, no solo conmigo, sino con nadie. No es solo una cuestión de ley, es una cuestión de humanidad. Él pasó su mano por el cabello, un gesto nervioso que solo reforzó su inseguridad. Yo voy a disculparme, dijo, su voz vacilante. Voy a hablar con mis superiores. Haré lo que sea necesario para corregir esto. El comienzo de la verdadera lucha apenas comenzaba. Las disculpas no significan nada, Marky. Necesitas entender que no se trata solo de palabras vacías. No se trata de lo que hiciste, sino de cómo un sistema entero te permitió verlo como algo normal. Has fallado al no ver a las personas como seres humanos, solo como cifras o estereotipos. No solo cometiste un error, Marky, cometiste una traición al principio mismo de tu trabajo. Quedó en silencio, y pude sentir que la batalla no iba a ser sencilla. No era solo por mí, ni solo por él. Era por todos los que sufrieron lo que yo había experimentado. Por todos los que ya no tienen voz. No puedo permitir que lo que hiciste quede sin consecuencias. ¿Me denunciarás?, me preguntó, y la desesperación era tan evidente en su voz que por un instante dudé. No quería ser la causa de su caída, pero sabía que lo que él hizo no podía ser olvidado. Sí, y debes comprender que no lo hago por venganza, lo hago por justicia, respondí, sintiendo cómo esas palabras pesaban más que cualquier golpe físico. Marky me miró con los ojos llenos de súplica. Por favor, Ángel, no soy un monstruo, solo soy un policía intentando hacer mi trabajo. Y fallaste, Marky. Fallaste en proteger y servir. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. La lluvia se intensificó y los ecos de las gotas golpeando el suelo parecían como una advertencia, recordándome que el mundo seguía girando, incluso cuando nuestras vidas estaban colisionando. Él parecía entender que ya no había vuelta atrás. Yo me voy a recordar de esto, lo prometo. Voy a cambiar, dijo, y por primera vez su voz no sonó vacía. Había algo de sinceridad, tal vez miedo, tal vez arrepentimiento. Por favor, no me hagas perder todo. No soy quien tú piensas que soy, Marky, le respondí, mi mirada fija en él con dureza. Tal vez tú tampoco seas quien yo pensaba que eras. Pero lo vas a demostrar, y lo primero que tienes que hacer es aceptar las consecuencias. Él bajó la vista, luchando con sus propios demonios. Quería que entendiera la gravedad de sus actos, que tomara responsabilidad por lo que había hecho, porque al final las palabras no iban a ser suficientes, y menos ante la magnitud de lo que estaba en juego. Voy a denunciarlo, Marky, y debes prepararte para ello, dije con firmeza, mis palabras cortando la atmósfera lluviosa como un cuchillo. Él asintió lentamente, la aceptación de su destino rozando su rostro. Está bien, lo entiendo. A medida que hablaba, pude ver que algo estaba cambiando en él. No solo aceptaba las consecuencias, sino que comenzaba a entender que esa transformación no solo era necesaria para él, sino para todos los que lo rodeaban. La lluvia seguía cayendo, y cuando me di la vuelta para irme, una extraña sensación de esperanza se asentó en mi pecho. No solo para mí, sino también para él. La batalla por la justicia apenas comenzaba, pero al menos en ese momento sentí que el mundo había dado un pequeño giro. La noche seguía cerrándose sobre nosotros, densa y fría, como si el universo compartiera mi dolor. Cada paso que daba, sentía como si caminara sobre las ruinas de mi propio orgullo, de mi dignidad. Pero no podía permitir que eso fuera en vano. No iba a permitir que un policía, cualquier policía, decidiera que lo que pasó fuera aceptable.
Marky había elegido su camino, y ahora debía enfrentar lo que eso significaba. «¡Te atrapaste, Marky!», grité sin mirarlo. «Y no soy solo una mujer negra en tu ciudad, soy una agente del FBI, y vas a aprender eso de la manera más difícil». Oí los sonidos de la lluvia golpeando el asfalto, pero mi mente estaba centrada en mi propio propósito, en la determinación que ardía en mi interior. Cada gota de agua era un recordatorio de lo que había pasado, de lo que aún me quedaba por enfrentar. La rabia hervía dentro de mí, pero no era solo ira, era una llama, una energía renovada para la lucha que ya había comenzado. «Ángel, espera», me gritó Marky, su voz cargada de desesperación. «Espera un minuto, por favor». Me detuve, finalmente, y miré hacia atrás. Él estaba allí, bajo la tenue luz de los faroles, su figura destacándose en la oscuridad de la calle. La lluvia recorría su rostro, mezclándose con la frustración y el miedo que ya no podía ocultar. «¿Qué quieres, Marky?», le pregunté, mi tono firme, sin espacio para la compasión. «No quiero que esto suceda», dijo, agachando la cabeza. «Yo no soy racista», respondió, balbuceando, como si intentara convencerse más a sí mismo que a mí. «Solo estaba asustado. Apareciste de repente y yo...». La lluvia golpeaba el asfalto con fuerza, cada gota un reflejo de la tormenta interna que llevaba dentro. Ángel caminaba rápidamente, sus pasos resonando en las calles vacías. «¿Miedo?», interrumpí, con la rabia hirviendo en mi pecho. «¿Estabas con miedo de mí? ¿Tú, un policía armado, en una ciudad donde todos te conocen? Y yo soy la que está asustada? ¿No crees que siento miedo al ser detenida por un policía? ¿No sabes cómo termina esta historia?». Marky abrió la boca, pero no salió nada. La lluvia caía cada vez más fuerte, como si el cielo mismo intentara borrar lo que acababa de suceder. Yo seguí caminando, mis pensamientos dando vueltas, más allá de él, más allá de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Lo que él no entendía era que su miedo no era el único factor. Sus acciones estaban teñidas de un prejuicio profundo, un sentimiento de superioridad que creía tener sobre mí solo porque era mujer, negra, y él un agente del sistema. Sus ojos, llenos de dudas, no entendían la magnitud de lo que había hecho. Cuando llegué a mi coche, tomé una respiración profunda y miré el distintivo que había caído al suelo. La luz de los faros lo iluminaba y vi lo que representaba no solo para mí, sino para todas las mujeres que, día tras día, luchan contra el mismo tipo de opresión. Marky no iba a salir indemne de esto. No iba a dejarlo. «Ángel, necesitamos hablar», insistió, acercándose con una mezcla de frustración y arrepentimiento. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera tratando de justificar lo injustificable. «No necesito entender», respondí con firmeza, girando la llave en la ignición de mi coche. «Necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias». Marky se detuvo, como si esas palabras le hubieran golpeado con fuerza. Su mirada vaciló antes de que hablara, casi como si estuviera buscando la forma de salvar lo insalvable. «No soy una mala persona», dijo, y vi cómo la vulnerabilidad se reflejaba en su rostro. «Cometí un error. Todos cometemos errores. No puedes juzgarme solo por eso». «No estoy aquí para juzgarte», dije, mi voz firme como el acero. «Estoy aquí para asegurarme de que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Y si realmente crees que no eres una mala persona, entonces lucha por demostrarlo. Lucha para ser mejor». Con esas palabras, arranqué el coche y lo dejé atrás. No quería escuchar más excusas vacías. La lluvia seguía cayendo y mis pensamientos se perdieron en la oscuridad de la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban en el retrovisor. Pero dentro de mí, una determinación firme crecía. No era solo una mujer negra en un coche, era una agente del FBI, y mi misión era hacer lo que era correcto.
La carretera se extendía ante mí, pero sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Lo que había sucedido esa noche no era un simple incidente aislado. Era parte de una lucha mucho mayor. Una lucha contra el prejuicio, contra el abuso de poder y, sobre todo, por la dignidad de todos los que, como yo, se han visto oprimidos. No iba a dejar que el miedo me detuviera. No iba a permitir que el miedo de Marky me silenciara. Esa noche, mientras conducía, la imagen de su rostro lleno de desesperación quedó grabada en mi mente. El conflicto interno que reflejaba era solo un eco de su ignorancia. Necesitaba entender que el cambio no vendría de sus palabras, sino de sus acciones. Y yo estaba dispuesta a forzar ese cambio. Finalmente, llegué a casa. El calor de la casa y la calidez de mi familia me envolvieron, pero la sombra de lo sucedido aún pesaba en mi corazón. Mi marido y mi hija estaban reunidos en la sala de estar, riendo, ajenos a todo lo que había pasado. Mi marido se levantó y me abrazó al verme entrar. «Hola, querida. ¿Estás bien? Parecía que tuviste un día difícil», me dijo con una sonrisa. Intenté devolverle la sonrisa, pero algo en mi interior no podía mentir. Necesitaba hablar con ellos, contarles lo que había sucedido. Necesito contarles lo que ocurrió, les dije, tratando de mantener la calma. Nos sentamos y la conversación comenzó. A medida que lo hacía, me di cuenta de que el camino que tenía por delante sería largo y complicado. No solo tenía que luchar contra lo que había vivido con Marky, sino contra todo un sistema que no estaba dispuesto a cambiar. Pero estaba lista para eso. No iba a dejar que la historia de Marky fuera la única contada. Tenía mi propia voz, y no iba a callarla. Al día siguiente, el sol ya estaba alto cuando me desperté. La memoria de la noche anterior aún golpeaba mi mente con fuerza. La confrontación con Marky seguía fresca en mi memoria, como si pudiera sentir todavía la presión de su mano en mi hombro. Me levanté de la cama, me preparé para el día, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que la situación no se resolvería fácilmente. Al llegar al departamento del FBI, el ambiente estaba cargado, como si todos estuvieran esperando una tormenta. Las conversaciones callaban cuando entraba, y eso solo incrementaba mi ansiedad. Lo que más me preocupaba era que la situación con Marky se hubiera extendido, no solo por mi seguridad, sino por mi integridad como agente. Mientras caminaba hacia mi oficina, vi a un grupo de policías conversando entre ellos. Sus rostros reflejaban preocupación y quizá algo de curiosidad. Lo que yo no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Marky también estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Marky se sentó en una silla rígida en la sala del jefe. Sus ojos recorrieron las grietas de la pared y los certificados enmarcados. Un intento inútil de distraerse del peso que sentía en el pecho. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo de espera parecía eterno. De repente, la puerta se abrió y el jefe entró. Era un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y ojos agudos que parecían ver más allá de las apariencias. Cerró la puerta detrás de él con calma, pero su expresión seria hablaba más fuerte que cualquier palabra. «Marky», dijo el jefe con voz firme, «sabes perfectamente por qué estás aquí, ¿verdad?» Marky tragó saliva, un sudor frío recorriendo su frente. «Sí, lo sé», respondió con voz entrecortada, incapaz de sostener la mirada. «Hemos recibido una queja formal de Angel. Ella es una agente respetada, y lo que ocurrió entre ustedes ha llegado demasiado lejos. ¿Entiendes lo que esto significa para tu carrera?» La voz del jefe era severa, cargada de decepción. Marky se removió incómodo en su asiento, su mente buscando desesperadamente una excusa que pudiera mitigar la situación. Yo
No quería que las cosas llegaran a este punto. Solo pensé que ella... ¿Pensaste qué?, interrumpió el jefe alzando la voz. ¿Que podías juzgarla solo por su apariencia? Esto es inaceptable, Marky. Tu comportamiento no solo te pone en peligro a ti, sino que daña la reputación de todo el departamento. ¿Cómo esperas que recuperemos la confianza de la comunidad después de esto? Marky bajó la cabeza, incapaz de responder. Los recuerdos de aquel día lo golpearon como un torrente. Recordó cómo había mirado a Ángel con desconfianza, cómo la había tratado con frialdad, cómo la había hecho sentir inferior. Ahora, en retrospectiva, veía el peso de sus acciones con una claridad dolorosa. Todo lo que había hecho por orgullo o ignorancia ahora lo perseguía. Si no encuentras una manera de arreglar esto, considera tu carrera terminada, sentenció el jefe antes de salir de la sala, dejando a Marky solo con sus pensamientos. El silencio era ensordecedor. Marky hundió el rostro en sus manos, sintiendo una mezcla de vergüenza, culpa y miedo. Las palabras del jefe resonaban en su mente, pero más que eso, los ojos de Ángel seguían presentes en su memoria, llenos de ira y desilusión. Fuera del edificio, los reporteros se agolpaban con cámaras y micrófonos, listos para capturar cualquier detalle de la historia. La controversia entre Marky y Ángel se había convertido en noticia nacional, y el juicio público ya estaba en marcha. Cada mirada de sus colegas, al pasar, le recordaba que su reputación estaba colgando de un hilo. «Tengo que hablar con ella», murmuró para sí mismo mientras se dirigía al estacionamiento. Subió a su vehículo. Sus manos temblaban sobre el volante. La idea de enfrentar a Ángel lo aterrorizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Si quería redimirse, tendría que empezar por ella. Mientras conducía, los recuerdos de su infancia emergieron inesperadamente. Pensó en su padre, un policía que le había enseñado los valores de la justicia y el respeto. Pero, con el tiempo, Marky había dejado que los prejuicios y las suposiciones nublaran esos principios. Ahora, esa mentalidad lo había llevado a este punto crítico. El auto se detuvo frente a un pequeño parque donde Ángel estaba reunida con un grupo de activistas. Desde la distancia, Marky la vio, su postura firme, su rostro iluminado por la determinación. Ángel irradiaba fuerza, y eso lo hacía sentir aún más pequeño. «¿Cómo le pido perdón a alguien después de haberla lastimado tanto?», se preguntó mientras bajaba del auto. Su corazón latía con fuerza y sus pasos se sentían pesados. Cada metro que lo acercaba a Ángel parecía un juicio. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, Ángel lo vio. Su mirada no mostró sorpresa, solo una mezcla de cansancio y desdén. Marky respiró hondo, reuniendo el poco valor que le quedaba. «Ángel», comenzó con voz temblorosa, «sé que no merezco tu tiempo, pero necesito disculparme. No por mi carrera, no por lo que otros puedan pensar, sino porque te fallé. Te juzgué y estaba equivocado. No sé cómo reparar el daño que hice, pero quiero empezar escuchándote». Ángel lo observó en silencio, sus ojos escudriñándolo. Finalmente, habló, su voz firme pero sin rastro de ira. «Marky, el perdón no se gana con palabras, sino con acciones. Si realmente quieres cambiar, tienes que demostrarlo, y no solo a mí, sino a todos los que has decepcionado». Marky asintió, sintiendo una punzada de esperanza mezclada con la abrumadora carga de la responsabilidad. Sabía que estaba en el inicio de un largo camino, uno lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para enmendar su pasado. Mientras el cielo comenzaba a nublarse, Marky entendió que esta batalla no sería fácil. Pero, por primera vez en años, sintió que estaba listo para enfrentarla. Había pasado por una experiencia que me había transformado por completo. Ya no podía seguir viviendo como antes, como una simple espectadora de la injusticia que me rodeaba.
Ahora más que nunca, sentía que tenía una responsabilidad, una necesidad de actuar. Un grupo de personas se había organizado para luchar contra el sistema corrupto y no podía quedarme atrás. Cuando llegué al lugar de encuentro, fui recibida por un aplauso y una ovación que me sorprendió. La gente estaba llena de esperanza, pero también de una profunda tristeza. Cada rostro que veía reflejaba la lucha que habíamos compartido, el sufrimiento que habíamos soportado. El líder del grupo, un hombre de cabello canoso y ojos que parecían perforar el alma, se acercó y me saludó con una firmeza que me transmitió una sensación de seguridad. Ángel, tu historia nos inspira a todos. Necesitamos a alguien como tú al frente, dijo con voz potente. Quiero ayudar, pero no estoy segura de si soy la persona adecuada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con una mezcla de inseguridad y determinación. Ya has hecho más que muchos de nosotros. Tu lucha es nuestra lucha. Necesitamos que compartas tu experiencia, que nos ayudes a exponer la verdad de lo que vivimos a diario. Sus palabras resonaron en mi pecho. Sentí una oleada de emoción, de responsabilidad. Sabía que ya no podía dar un paso atrás. Respiré profundamente, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. ¡Hagámoslo! ¡Vamos a mostrarle al mundo que no podemos seguir callados!, exclamé, con una firmeza renovada. A medida que la reunión avanzaba, discutíamos estrategias, analizábamos las formas de llamar la atención de los medios y de hacer que nuestras voces fueran escuchadas. Cada palabra que se decía parecía fortalecer aún más nuestra causa. El ambiente estaba cargado de energía, de un compromiso colectivo que se sentía en cada rincón del lugar. Mi voz ya no era solo la mía, ahora formaba parte de un coro que resonaría más allá de cualquier barrera. La lucha ya no era solo mía, era de todos nosotros. Al final de la reunión, mientras me dirigía hacia la salida, recibí un mensaje inesperado. Era de Marky. Mi corazón dio un vuelco. El tono de su mensaje estaba impregnado de desesperación, de confusión. Algo no estaba bien. El hombre que había sido una figura de autoridad, un policía que había abusado de su poder, ahora parecía estar en un estado de vulnerabilidad total. La desconfianza que sentía por él aún era profunda, pero algo en su mensaje me inquietó. Sabía que había cruzado líneas que no podían deshacerse, pero la idea de que él pudiera estar en peligro, eso me dejó helada. Dudé por un momento antes de abrir el mensaje. La curiosidad y la preocupación vencieron mis reservas. Ángel, escribía, necesito hablar contigo. No sé cómo encontrarnos, pero hay algo que necesitas saber. Estoy en peligro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Recordaba su crueldad, sus abusos de poder, pero también había visto algo más en él, algo que no podía ignorar. Recuerdo cuando, tras ver cómo había golpeado a un agente del FBI, su mirada había mostrado un atisbo de arrepentimiento, de humanidad. Pero, ¿eso era suficiente para confiar en él? Mi respuesta fue firme, aunque mi mente seguía llena de dudas. ¿Por qué debería confiar en ti, Marky?, escribí, tratando de mantenerme serena. Él respondió rápidamente, con urgencia. Porque no soy el monstruo que crees. Hay mucho más en esta historia de lo que piensas. Si no me escuchas, personas inocentes podrían resultar heridas. No sabía qué pensar. A pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros, algo me decía que debía escucharle. Está bien, respondí. Pero esto tiene que ser serio. Necesito que seas honesto conmigo. No hay espacio para más mentiras. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café apartado, lejos de cualquier mirador. La ansiedad me mantenía despierta esa noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las posibles revelaciones de Marky. Sabía que la conversación que íbamos a tener podría cambiarlo todo.
La mañana llegó con una tensión palpable. El café estaba lleno, y yo me senté en un rincón apartado, observando a las personas a mi alrededor mientras esperaba. Mi estómago estaba hecho un nudo. A cada segundo, la ansiedad crecía, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que saber la verdad. Finalmente, Marky apareció. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación, y su postura era más rígida de lo que recordaba. Al entrar, se apresuró a buscarme con la mirada, y al verme, se dirigió rápidamente hacia mi mesa. «¡Ángel!», dijo, con un tono bajo y cauteloso. «Gracias por venir. No perdamos tiempo. ¿Qué es lo que tienes que contarme?». Sin rodeos, comencé a hablar. Marky titubeó por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. «Cometí un error terrible», dijo finalmente, con una expresión de remordimiento. «Sé que no me debes nada, pero lo que ocurrió aquella noche no fue simplemente un acto de racismo. Había algo más, algo mucho más grande, algo que involucraba corrupción dentro de la fuerza policial, y yo me vi envuelto en ello». Las palabras de Marky fueron un golpe directo. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que antes había sido mi enemigo, el que había abusado de su poder, ahora admitía estar involucrado en algo mucho más oscuro. «¿Me estás diciendo que estás involucrado en corrupción?», pregunté, mi incredulidad evidente. No sabía en qué me estaba metiendo, pero ahora estaba demasiado cerca como para dar un paso atrás. Pero ahora estoy en grave peligro, y personas inocentes podrían verse afectadas. No sé en quién confiar, pero tú eres la única persona que podría ayudarme. Lo observé intensamente, intentando descifrar si realmente estaba diciendo la verdad, o si solo trataba de salvarse a sí mismo. ¿Por qué debería confiar en él? Tuviste la oportunidad de hacer lo correcto y decidiste tomar el camino fácil. ¿Ahora qué es lo que quieres de mí? Necesito que me ayudes a exponer todo esto. Si las cosas no cambian, las consecuencias serán desastrosas. No te lo pido por mí, lo hago por aquellos que no tienen voz», me dijo, sus palabras llenas de una urgencia palpable. Mientras lo escuchaba, una parte de mí sentía el peso de la verdad que me ofrecía. Al mismo tiempo, la posibilidad de descubrir una corrupción mucho mayor me tentaba. «Si voy a hacerlo», respondí con cautela, «necesitas ser completamente honesto conmigo. No puede haber secretos entre nosotros. Todo debe salir a la luz». Él asintió rápidamente, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y miedo. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente, y eso me hizo dudar un poco menos. «Te lo prometo. Vamos a exponer esto juntos». La tensión en el aire era palpable mientras nos sentábamos allí, en silencio. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Una nueva alianza se formaba, aunque aún quedaban muchas dudas y desconfianzas. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, que cada paso sería más difícil que el anterior, pero a pesar del miedo que me invadía, la determinación de luchar por la justicia, por aquellos que no tienen voz, crecía con cada segundo que pasaba. Marky y yo, aunque en el pasado estábamos en bandos opuestos, ahora nos veíamos forzados a unir nuestras fuerzas contra un enemigo común. La verdad estaba al alcance de nuestras manos, y aunque sabía que las repercusiones podrían ser enormes, estaba lista para enfrentarlas. A medida que tomaba esa decisión, el peso de la responsabilidad me caía sobre los hombros. Pero algo en mi interior me decía que esto era lo que debía hacer. ¿Te ha gustado esta historia tan intensa? Si también crees en la importancia de luchar contra la injusticia y quieres ver más relatos como este, no olvides darle like y suscribirte al canal. Compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Ángel? Juntos
podemos difundir este mensaje de coraje y de igualdad.